Bueno, muchas gracias. Bueno, primero hoy es un día muy especial para nosotros los peronistas porque hoy es 24 de febrero, hace 75 años de la primera victoria del justicialismo. En aquel momento era la fórmula Perón-Quijano y la consigna era Braden o Perón, dependencia o liberación. Bueno, obviamente que Perón fijó como banderas básicas la independencia económica, la soberanía política, la justicia social, la integración latinoamericana, y decía que el hombre que llega al gobierno tiene dos objetivos fundamentales, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Bueno, estamos prácticamente a 75 años de aquel momento, y en un momento de la historia, en el 1947, en San Miguel de Tucumán, él proclamó la independencia económica de la República Argentina. Y yo creo que este es el tema que estamos tratando ahora, la administración del Estado. Y fíjense ustedes de que, obviamente, nación, provincia, estos convenios que tenemos entre la nación y provincia que se han venido haciendo en forma distinta año tras año. Ahora, ¿en qué consiste este tema? Bueno, obtención y aplicación del recurso. Obtención, aplicación del recurso. Y a nosotros desde niños nos enseñaban de que uno tiene que, cuando tiene un recurso, tiene que tratar de no gastar todo el recurso, sino gastar una parte del recurso, o sea, gastar el recurso y dejar una parte como ahorro. También ese es el principio de la administración del Estado. O sea, cuando hay estados provinciales o el Estado Nacional se endeudan de una forma ilimitada, obviamente las consecuencias están a la vista. Y muchos dicen, no tenemos que hablar del pasado, pero sí tenemos que analizar qué pasó con estas políticas públicas, por qué fracasaron. ¿En dónde está expresado el fracaso? En la caída, por ejemplo, del PBI. ¿Por qué cayó tanto el PBI? ¿Por qué la producción de bienes y servicios, de tener un país, de tener un PBI de 620.000 millones, llegamos a un país con 380.000 millones? ¿Por qué se desplomó el PBI argentino? ¿Verdad? ¿Por qué llegamos, cuando decían al principio, el tema de la inflación no va a ser el problema? Llegamos a tener, en la última etapa, inflación prácticamente del 55%. Y bueno, después lo que pasó también en el Banco Central. Hay que analizar por qué pasó con esas políticas públicas y por qué no podemos volver a esas políticas públicas. Cuando se critica la gestión de Kirchner y de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, hay que recordar que ellos recibieron una situación verdaderamente extrema, porque el país estaba altamente endeudado. O sea, tenía una deuda del 168% la relación deuda-PBI. Y obviamente aquellas políticas públicas que fueron cuestionadas en su momento, ¿verdad?, llega a una relación deuda-PBI del 40%. O sea, el PBI con respecto a la deuda, o sea, la deuda era del 40%. Y de ese 40% de la relación deuda-PBI, el 50% era en pesos y el 50% era en dólares. Y se generaron 6 millones de puestos de trabajo y el sistema previsional no daba déficit. No daba déficit. ¿Dónde estaba el problema? Obviamente no se había resuelto el tema del endeudamiento público. Ustedes saben bien que nosotros teníamos una cláusula que los fondos buitres, que quedó una parte de la negociación de la deuda, que faltó prácticamente un 7% para resolver ese problema, no se podía hacer por la cláusula que teníamos de que se volvía todo para atrás y todo lo que se había reconvertido en materia de deuda, porque con una quita de casi 75.000 millones de dólares fue el tema de la renegociación de la deuda. Todo ese tiempo tardamos en tratar de recomponer la situación de la deuda que había dejado el gobierno de la Rúa, que realmente tuvo también un desempeño en materia económica desastroso. Fíjese usted el caso acá, hablando un poquito de política. De la Rúa tenía la cláusula de reelección. Podía ser reelecto. ¿Por qué no fue reelecto?
porque fracasó en su política pública en forma contundente. En 2 años se tuvo que ir del gobierno. Hizo un desastre realmente. Bueno, Macri también tenía la cláusula de reelección. ¿Por qué no fue reelecto? Por incompetente, porque sus políticas públicas no fueron buenas. Y tenemos que analizar esto porque ¿por qué se tomaron estas medidas que se tomaron? ¿Y por qué fracasaron en forma contundente? ¿Por qué esa caída brutal del PBI? ¿Verdad? Y se refleja obviamente en las medidas que se van tomando, que van cayendo una tras otra. Por eso, en los pactos fiscales. Pacto fiscal 2016, pacto fiscal 2017, pacto fiscal 2018, pacto fiscal 2019. ¿Por qué? Porque la macroeconomía año tras año iba cayendo. Pero el gobierno anterior ya fracasó en el segundo año. O sea, para mí, en realidad, cuando lo echa Pratgay, eso es una demostración de que el plan económico no estaba funcionando. Pero como era un año electoral, persistieron en esa política pública. ¿En qué consistían las políticas públicas? En llenar de papeles el Banco Central y en pagar tasas que eran absolutamente exorbitantes. Llegaron a pagar tasas del 85%, $1.000 millones por mes pagaban de tasa en el Banco Central. Eso es realmente inmoral, eso fue realmente inmoral. Entonces, obviamente, que ante ese desastre que hacía, el presidente lo echó a Pratgay, y persistió en la misma política pública hasta que llegó un momento que se quedó sin crédito, porque vino acá, me acuerdo cuando vino Caputo a explicar que estaba todo normal, hasta que se quedaron sin crédito en el sector privado. Entonces fueron al Fondo Monetario Internacional. Y acá viene la otra parte, porque en una parte acá el convenio habla del endeudamiento responsable. Y acá está el problema, porque no podemos dejar de hablar de lo que pasó anterior, porque ahora esta generación y la generación que viene va a tener que pagar la administración que hizo el gobierno de Macri. ¿Verdad? Una cosa es tener una relación deuda-PBI del 40%, generar 6 millones de puestos de trabajo, esto es lo básico. Y otra cosa es endeudarse en el 100% del PBI. Y fíjense ustedes qué pasa cuando nosotros llegamos al gobierno. Lo primero que tenemos que declarar es la emergencia. La emergencia general tuvimos que declarar. La 27.541 declara la emergencia general. ¿Por qué estábamos declarando la emergencia general? Y porque, fíjense ustedes, desde que cuando pierde las PASO Macri, primero le echa la culpa al pueblo argentino, le dice, ¿saben por qué estamos así? Porque ustedes no me votaron. Es terrible el tema, una cosa increíble realmente. Por supuesto que el dólar se fue en ese momento, porque me acuerdo también que Lelita Carrió había hablado con algunos economistas, ¿verdad? Y salió en una conferencia de prensa y dijo, quédense tranquilos, yo estuve hablando con gente que entiende de economía y el dólar de 23 no va a pasar. Ese fue el diagnóstico de la Carrió, ¿verdad? Y bueno, después que Macri pierde las PASOs, realmente después la economía se fue. Nosotros hicimos un pedido, el bloque nuestro hace un pedido, porque eso sí fue inmoral, el tema del crédito del Fondo Monetario Internacional fue absolutamente inmoral, porque esas políticas públicas construyeron la pobreza y la indigencia que hoy la Argentina tiene. Eso es absolutamente inmoral, y dejaron en indefensión al Estado Nacional y a los Estados provinciales. Esto pasó en la etapa anterior. ¿A ustedes no quieren analizar eso? O sea que nosotros vamos a sostener esas políticas públicas que ya fracasaron.